Bienvenidos a esta sesión. Antes de iniciar, quería comentarles que este webinar es parte de la programación que tiene SPAE, la primera escuela de negocios acreditada internacionalmente en el Ecuador, con más de 40 años de experiencia formando líderes en el mundo empresarial. Contamos con acreditaciones de clase mundial como la ACCSB y la GACPMI, lo que nos posiciona entre las mejores escuelas de negocios a nivel mundial. Este es un espacio denominado SPAE Inspira, el cual nos permite poder brindarles a ustedes aprendizaje, inspiración y conexión. A través de esta serie de webinars, queremos acercar a nuestra comunidad de líderes y expertos nacionales e internacionales que están transformando sus industrias. Precisamente nuestro objetivo es compartir ideas de alto impacto y vincularlas con el desarrollo profesional a través de la formación académica. Hoy les damos la bienvenida al webinar Analítica de Datos e IA para competir en mercados digitales, un espacio donde exploraremos cómo la inteligencia artificial y la analítica están transformando las estrategias en el entorno digital. Es así que me permito presentar a nuestro speaker de hoy, Cristian Zurita, quien es un profesional destacado en el ámbito del marketing digital y la comunicación estratégica. Actualmente se desempeña como Head de Kineso Ecuador en IPG Media Brands, donde lidera la integración entre tecnología, datos y estrategias de performance marketing. Su enfoque combina la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes para transformar los datos en resultados tangibles, impulsando la innovación y el crecimiento sostenible de las marcas que gestiona. Antes de asumir este cargo, fue vicepresidente de Digital y Medios en Biflamingo, liderando estrategias innovadoras para marcas reconocidas como la Fabril, la UDLA y Hyundai. Su trayectoria comenzó en Omnicom Media Group Ecuador en 2010, donde consolidó más de una década de experiencia en transformación digital, gestionando cuentas en sectores como consumo masivo, automotriz, retail, café y seguros. Cristian es reconocido por su liderazgo visionario. Ha sido jurado en festivales internacionales como EFI Ecuador, EFI Latam, EFI Global y Young Lions, contribuyendo al fortalecimiento del marketing y a la publicidad en la región. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples premios por innovación digital, destacándose como un estratega 360 con dominio en tecnologías como inteligencia artificial, realidad aumentada y realidad virtual, además de la experiencia en desarrollo web y de aplicaciones. Es importante destacar que Cristian es miembro del Consejo Consultivo de nuestra maestría en analítica de negocios de SPAE. Y más allá del ámbito profesional, pues Cristian promueve también la innovación y el desarrollo personal, convencido en que vivimos en una era de oportunidades sin precedentes para reinventarse y crecer. Aprovechamos también para saludar a la magíster Raquel Plúa, directora de nuestra maestría en analítica de negocios, que nos acompaña esta noche, y por supuesto a cada uno de ustedes que se ha tomado este tiempo para conocer un poco más de lo que Cristian nos va a contar esta noche. Así que sin más, pues Cristian, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Muy agradecido con ustedes y con sus palabras de bienvenida. Y sí, hoy nos toca algo muy interesante, cómo la inteligencia artificial se está combinando justamente con la analítica de datos y cómo podemos nosotros sacar provecho a esto. Eh, pero justo, ¿por qué estoy yo aquí? En este multiverso. Justamente yo soy head de Kineso. Kineso es una de las empresas del holding de IPG, es una de las Big Six de publicidad a nivel global. IPG es la empresa encargada de temas de digital e innovación y nuevas tecnologías como inteligencia artificial, data y demás. Y aparte, yo soy lead de innovación para la región andina. Yo veo tanto Colombia, Perú y Ecuador en temas justo de inteligencia artificial, innovación, y cómo esto se conjuga con la data. Pero sobre todo yo siempre me he considerado alguien muy curioso. Y creo que eso me ha llevado a estar en el cargo que actualmente
ostento. Por ejemplo, cuando salió temas de realidad virtual, fuimos con Alpine y creamos una solución, por ejemplo, en la carrera Últimas Noticias, en el cual todos los que iban a correr, les creamos un entorno de realidad virtual y podían probar esta experiencia, la ruta por donde iban a ir. O con Doritos creamos un filtro de realidad aumentada. Fue el primer filtro que salió en Ecuador de Facebook Cámara. Y de hecho esto lo cogió PepsiCo y lo compartió a nivel regional. Y también temas de NFC. Empecé a crear muchos diseños de los equipos cuando estaba obviamente popularizado. Pero lo que siempre, como digo, es la curiosidad lo que me ha permitido involucrarme. Y lo que están viendo es la primera imagen que yo desarrollé con inteligencia artificial en el 2018. Bueno, en el 2022 se popularizó, perdón, se popularizó ya todo este tema de la inteligencia artificial generativa. En el 2018 creé esto, le pedí que me diseñe una imagen de Ecuador y ciertamente no es una imagen perfecta, es conceptual, pero que una imagen ya me mostraba detalles como la tortuga, un volcán, los colores de la bandera. Dije, esto va a explotar y no me equivoqué. Hoy cada vez sale nuevas soluciones como Midjourney, Nano Banana y demás, y se van construyendo grandes cosas. Pero justo en el entorno competitivo basado en los datos, ¿por qué es tan importante esto? Cada día se generan más de 2.5 quintillones de bytes de datos globalmente. Es un tsunami enorme de información. De hecho, hoy, si antes teníamos los problemas de que no había mucha data, ahora el problema es tener tanta data y estructurarla. De hecho, el 87% de las empresas consideran que los datos y la analítica son críticos para la competitividad, pero solo un 32% logran extraer un valor real de estos datos. Este gran cúmulo de información ahora se está convirtiendo en un pequeño problema para capitalizar. Pero con la IA, que le llamamos el catalizador del cambio, está revolucionando esto ya que el procesamiento que puede generar nos puede ayudar justamente a destrabar estas limitantes que teníamos. Las organizaciones que implementan inteligencia artificial reportan incrementos promedio de un 25% de productividad y reducciones de un 30% de costos operativos o FT. Entonces, es hacia ahí donde esta herramienta nos puede ayudar mucho. ¿Y por qué? Porque la cantidad de procesamiento de datos con los cuales están entrenadas las inteligencias artificiales, en especial los LLM, que son los Large Language Model como ChatGPT, eh, de Cloud Anthropic, Gemini de Google, OpenAI con ChatGPT, Llama, por ejemplo, de Facebook, pero hice un ejemplo comparativo de cómo está evolucionando esto. En el año 2020 que salió GPT-3, teníamos 175 billones de parámetros. La siguiente actualización, el 23, GPT-4, ya tenía 176 trillones de parámetros de información. Y la versión GPT-5 que salió este 2025 oscila entre 5 a 10 trillones de parámetros. Como vemos, el crecimiento está siendo exponencial y esto nos permite tener mejor calidad en respuesta, en procesamiento, pero también en las conexiones y usos que podemos darle a la misma. ¿Por qué la analítica e inteligencia artificial ahora? Primero, por la velocidad del cambio. Los ciclos de innovación se han comprimido drásticamente. Lo que antes tomaba años, ahora sucede en meses. Vemos claramente en esta evolución en el crecimiento de los modelos. Intensidad competitiva. Obviamente, al estar estas tecnologías presentes, cada vez los competidores las están absorbiendo, implementando y nosotros no podemos quedarnos atrás. Por ende, se genera una gran competencia de lado y lado. Las expectativas del cliente cada vez son más rápidas, quieren la información cada vez mm, a una velocidad mayor y con una segmentación mayor, y a una hipersegmentación. Entonces, ese es otro factor. Y la democratización tecnológica, las herramientas de IA y analítica, que antes costaban millones, ahora son accesibles para todas las personas a nivel global. Nosotros podemos tener la tecnología que se está implementando en Estados Unidos. De hecho, antes decía que países
pequeños como el nuestro, en ocasiones la tecnología costaba un tiempo en que llegue acá por los costos y al ser un mercado pequeño, pero ahora no. Ahora nosotros se salió VO3 en Estados Unidos, nosotros el mismo día podemos tenerlo en Ecuador, probarlo, monearlo, salió de OpenAI la nueva versión Sora 2 de video, podemos probarla también, y así, o sea, la tecnología es escalable y también un factor importante es que son tecnologías freemium. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un componente gratuito que nos permite probar, experimentar y también las opciones pagadas empiezan con valores accesibles que obviamente si ya le vamos sacando provecho podemos expandirnos a una solución más sofisticada con mayor cantidad de tokens o parámetros. Y es así el poder transformador que nos trae acá, la recopilación estratégica, identificar y capturar datos relevantes, el procesamiento inteligente, limpiar, estructurar y enriquecer datos, el análisis profundo, aplicar técnicas estadísticas y algoritmos de machine learning para descubrir patrones y relaciones ocultas, y la acción decisiva, convertir insights en estrategias ejecutables. Como vemos, nuestro mayor combustible para que despegue esta máquina son los datos. Pero no todos los datos tienen la misma calidad. Hice una analogía con, sí, los datos son nuestro combustible, digamos, nuestra gasolina. Cada una de estas tiene un octanaje diferente. Primero, la Tier Parity Data, que es, digamos, la de menor octanaje, 87 octanos. Eh, ¿Qué nos da esta data? Sabemos dónde está la persona, cuáles pueden ser sus intereses, pero no sabemos quién es. Es data anonimizada. Esto funciona con todo el tema de las cookies. Nosotros cuando entramos a una web o una aplicación dejamos un rastro digital de nuestro comportamiento, actitud y demás. Y eso se conoce como la Tier Party Data, toda esa recopilación de datos y demás. Entonces, esa es la gasolina, el combustible. En sí, me responde, entiendo dónde te puedo volver a encontrar y qué te puede gustar. Es básicamente lo que nosotros dejamos de esa huella de navegación. De ahí tenemos la Second Party Data, una gasolina de mejor octanaje, de 92 octanos, es un combustible de mejor calidad, recopilada por una empresa y compartida con otra. ¿Cómo funciona la Second Party Data? Es la First Party Data de una empresa. Ejemplo, la First Party Data de Uber es sus datos de desplazamiento de los conductores con la aplicación activa. Por ejemplo, Uber comparte esa información con gobiernos para generar soluciones de viabilidad. Me contaron quién eres, creo saber lo que te interesa y te lo voy a mostrar. Entonces, es una data de mejor calidad, pero al no recopilar nosotros, al no tener el control, no podemos sacarle el mayor provecho como la First Party Data, que es de mucha mejor calidad. ¿Qué es la First Party Data? Es básicamente los datos, por ejemplo, que dejamos en un formulario, en un registro, es datos que nosotros como usuarios cedemos a una marca empresa y esa data, obviamente, al nosotros como empresa, poniéndonos del lado de la empresa, nosotros poner los campos y información que queremos recopilar, es un combustible mucho más estructurado, que cumple un propósito puntual y nosotros manejamos el tema de recopilación. Entonces, básicamente podemos establecer una comunicación directa, sé quién eres, es el punto de partida para conocernos más. Y la de mejor calidad es la cero paridata. Es, yo ya sé quién eres en la First Paridata, pero ahora todo tu comportamiento integrado, todas las conexiones que hagas, toda la información adicional que compartas conmigo, donde yo te pueda estructurar mejor. Eso es la cero paridata. Es el combustible de mayor valor, proporciona voluntariamente y de forma explícita como preferencias, intereses o intención. Ejemplo, cuando yo ya me registré en Netflix, por ejemplo. Esa fue mi first party data, pero cuando yo empiezo a ver películas y le doy el botón de me encanta esta, me gusta esta, avísame cuando salga esta siguiente, el algoritmo me empieza a hipersegmentar y a mostrarme cada vez contenido que sea de muchísimo valor para mí. La personalización son más efectivas con toda esta información que tenemos. Una vez recopilada toda esta data que viene de nuestro desplazamiento o de múltiples fuentes como CRMs o navegación o los project manager y demás, nosotros pasamos a estructurar la data.
En los tipos de data, una vez que se recopilan, hay la data estructurada en las cuales yo puedo ordenarles en patrones y agruparlas para tener un sentido. La data semiestructurada en la cual tengo múltiples tipos de archivo, por ende no puedo agruparles como un archivo de texto, sino podría organizarlos en carpetas y demás, pero toda la información es semiestructurada porque no tengo el control completo. También hay data no estructurada, pero yo para trabajar justo en los modelos analíticos y de inteligencia artificial requiero al menos data semiestructurada y data estructurada. Y un factor importante y el por qué estamos en el advenimiento de la inteligencia artificial. A ver, la inteligencia artificial no es un término nuevo. Este empezó en 1950 cuando con mecanismos mecánicos las personas trataban de emular una conexión neuronal o hacer un símil mecánico de una conexión neuronal humana. Y cuando vino la era computarizada, continuaron y se empezó a generar modelos de inteligencia artificial, pero ¿cuál era el mayor problema? Que la inteligencia artificial era secuencial, es decir, requería, iba aprendiendo de manera secuencial. Si yo le daba una oración como el gato está viviendo en el árbol, empezaba el gato está, y empezaba a recopilar esa información. Cuando yo cargaba mucha información, empezaba a olvidarse la parte inicial, no había memoria y colapsaban los modelos y obviamente no teníamos buenos resultados, hasta que aparecieron los transformers. ¿Qué es los transformers? Es una inteligencia artificial que lee y comprende datos secuenciales, no solo se fija en un dato a la vez, sino en millones de interrelaciones. Y estas son las interrelaciones. Así es básicamente el componente neuronal de una red neuronal o inteligencia artificial en la cual conjuga millones de parámetros a la vez. ¿Y para qué nos sirve esto? Para que no tenga que recordar palabra por palabra, sino darle un sentido a la connotación como lo hacemos nosotros en el pensamiento. Ejemplo, si sale una oración como el gato se subió al árbol porque estaba asustado, el modelo debe saber si estaba asustado se refiere al gato o al árbol. El mecanismo de atención del transformer le ayuda a decidirlo. Entonces empieza lo que nosotros llamaríamos pensar, empieza obviamente a generarse las conexiones y se genera esa correlación. Y es así como funciona cuando nosotros ponemos un prompt, que es la capa de entrada, nosotros cada palabra es un indicador y demás. En la capa oculta se empiezan a conectar todas estas correlaciones y nos da una capa de salida que ya es un dato generado basado en estas conexiones y entrenamiento. Y esto es, en esta capa oculta es donde lo que veíamos en imágenes recientes de ChatGPT que les indiqué cómo ha ido evolucionando la cantidad de parámetros, aquí es donde se conjuga en la capa oculta todos esos parámetros para darnos una mejor respuesta en la capa de salida. Por ejemplo, en ChatGPT yo puedo pedirle una pregunta, empieza a conjugar las mejores opciones y, digamos, procesarlas en la capa oculta y al final me da una respuesta en la capa de salida. O, por ejemplo, en Midjourney le pido que me desarrolle una imagen de un gato, empieza a parametrizar todos esos y la capa de salida es esa imagen, o en video o en audio. Pero este es básicamente cómo funcionan las inteligencias artificiales. Tengo una capa de entrada, una capa oculta que es todos los parámetros de entrenamiento y la capa de salida. Algunos casos de uso de estos, por ejemplo, en retail podríamos personalizar la experiencia en tiempo real, es decir, alguien que esté comprando algo basado yo en la información de esa persona, puedo irle mostrando mejores productos o si va buscando algo, puedo generarle, mostrarle productos correlacionados. Puedo generar una optimización dinámica de precios, obviamente como estrategia. Si yo sé que requiere algo con mucho interés y estaría dispuesto a pagar más, podría optimizar de manera dinámica el precio. Generar gestiones predictivas de inventario, es decir, bueno, ese les explico más adelante que tengo un ejemplo más puntual. Puedo generar detección de fraude y seguridad, obviamente ver el comportamental de las personas y si existe opciones de fraude que puedan tratarse de vulnerar y demás, salir por ahí. Veo que hay una... buenas noches. ¿Alguien tiene Bueno, una pregunta? ¿Sí? no, las ¿Aló? preguntas al final, no se preocupe. Ah, Al ya. final nos levanta la Ok. manito y vamos con las preguntas. Ya, perfecto. También podemos hacer análisis de sentiment de los clientes. ¿Qué es esto? Yo puedo indexar un perfil social
ver los comentarios y ver si son positivos, negativos, basados en la interacción con mis acciones. De hecho, esto ya se venía haciendo, a ver, teníamos herramientas de social listening para sacar el sentiment, pero era muy manual la parametrización de las keywords en las cuales yo colocaba qué keywords son positivas y cuáles negativas. Pero ahora con la inteligencia artificial ese proceso es automático, entonces me ayuda a generar eso. Por ejemplo, podría generar un score crediticio avanzado con inteligencia artificial simplemente conectando APIs de buros de crédito y demás. Un trading algorítmico con inteligencia artificial justo en compra y venta de acciones o divisas. Prevención del lavado de activos, obviamente conectando las bases de sueldos y ingresos de las personas podría ser. Chatbot de atención al cliente, de hecho eso ya es una normalidad. Nosotros trabajamos en la creación de muchos agentes. Análisis de riesgo en tiempo real, igual, con la información, con APIs podemos conectarlo. Mantenimiento predictivo de equipos, obviamente basado en el comportamiento, en las métricas que genere un equipo. Podríamos ver que quizá la batería se está desgastando, además, mucho antes de que se agote completamente. O optimización de cadena de suministros, entonces podemos ver todo el ciclo completo. ¿Cuáles son las ventajas competitivas? Aprendizaje continuo, los sistemas se mejoran automáticamente con cada interacción. Nosotros parametrizamos una guía inicial, pero después vamos, la misma va aprendiendo basada en el comportamiento que nosotros tenemos. Obviamente siempre tenemos una persona que está revisando que lo que está aprendiendo también vaya en consistencia a lo que nosotros estamos buscando. Hay una capacidad predictiva, se puede anticipar a las tendencias, comportamientos antes de que ocurra. Obviamente con toda la información puede anticiparse a eso. Velocidad de decisión igual, con todas estas acciones. Nosotros, por ejemplo, nosotros en la agencia tenemos inteligencia artificial que pueden tomar decisiones en optimización de pauta, obviamente nosotros ponemos los rangos y variabilidad, pero por ejemplo, si yo tengo un cliente que es un e-commerce y el costo de venta está súper atractivo, digamos que el promedio de vender un producto es $1 y está en 80 centavos, le damos la capacidad de incrementar X porcentaje más a la inversión para vender más, porque es una acción que quizá es un efecto estacional. Entonces, aprovechar, por ejemplo, eso. También escalabilidad masiva, puede procesar millones de transacciones en simultáneo y personalización profunda, experiencias únicas para cada cliente, basado justo en lo que viene absorbiendo. Y aquí vienen justo algunas cosas que nosotros estamos haciendo con la IA. Machine Learning es el algoritmo que aprende patrones, datos históricos para hacer predicciones y tomar decisiones. De hecho, nosotros en Pauta ya lo veníamos haciendo hace mucho tiempo, todos los algoritmos que tiene Meta, que tiene Google, para las estimaciones de comportamiento de alcance, de acciones, están orientados mucho al tema de Machine Learning. El procesamiento del lenguaje natural, como les decía, es todo esto de los modelos como ChatGPT o de Anthropic Cloud o Llama de Meta o Gemini de Google, en el cual tú puedes crear chatbots y pedirle justamente una interacción en tiempo real. Por ejemplo, podemos construir agentes, de hecho ya los hacemos, agentes comerciales o agentes de atención al cliente. Visión computacional, sistemas que interpretan y comprenden contenido visual. Nosotros subir una imagen y obviamente haga nos interpreta la misma. Por ejemplo, en el tema médico hay unas inteligencias artificiales que se están experimentando que tú subes una radiografía y es capaz de detectar cáncer mucho antes de lo que nosotros lo podíamos hacer. Ya hay unos casos de éxito en Reino Unido con eso. O Deep Learning, que es justamente el perfilamiento profundo, es el entender todas esas capas, y procesarlas. Y de hecho, por ejemplo, se aplican en Eleven Labs, la aplica para la clonación de voz, por ejemplo, o las soluciones de video para la clonación y manejo o mantenimiento consistente de imágenes y video. Pero ¿cuáles son impactos medibles que ya se están viendo a nivel regional? Por ejemplo, hay estudios que nos dicen que puede generar un 25% de incremento de ingresos al aplicar con los mismos parámetros, la misma inversión y demás, con la auto-optimización, un 25% más de ingresos o un 30% en la reducción de costos de FTE.
también mejoran la satisfacción por el tiempo de respuesta y la calidad, o un 50% de aceleración de decisiones, que es una ventaja competitiva al final del día. Algunos casos de éxito, y aquí no quería antes el ejemplo, pero por ejemplo, Netflix personaliza a escala. El 80% del contenido consumido en Netflix proviene de recomendaciones generadas por inteligencia artificial. Es decir, todas esas cúmulo de acciones que nosotros eh, generamos en esta plataforma se compila y nos empieza a dar una personalización a cada uno. Eh, y esto permite ahorrar dinero y costo en la rotación de los clientes porque cada vez el contenido se va anclando a lo que necesitamos. Amazon, optimización de logística. Este es el ejemplo que mencionaba arriba. Los algoritmos de inteligencia artificial de Amazon predicen qué producto comprarán las personas en determinado sector y empieza ya a nivel logístico a distribuir los productos al warehouse más cercano. Obviamente optimiza de esta manera costos de inventario en un 25%, generando ventajas competitivas. Y Mercado Libre, con su tema de mercado pagos basado en las interacciones y más de 600 variables, puede colocar créditos con datos alternativos. Entonces, esa es otra fuente importante que podemos hacer. Y a nivel creativo, me encanta mucho este caso que ganó Cannes. Lo dejo aquí. Purpose advertising. Purpose marketing. Purpose marketing. Pedigree and Nexus Studios present Adoptable. Adoptable uses machine learning to transform a basic photo of a shelter dog into studio-quality photography. That shelter dog can then be inserted into any digital pedigree ad. Each ad directs people to a personalized landing page. Here, they can learn more about the dog they just saw. And when adopted, that dog is instantly dropped out of media rotation. Now, every pedigree campaign can feature an adoptable dog near you. Adoptable uses an AI model that is trained to understand the exact visual composition and the nuance of the specific dog. Fur length, body shape, and color identity can all be customized to match the individual dog waiting in the shelter, right down to its unique markings. And because the rig is fully augmentable, the dog can be positioned to suit any media format. But currently, 1 in 5 adopted dogs are returned to shelters. Using geographic data like proximity to parks and household sizes, Adoptable matches dogs to the locations that suit them best. We're using really bleeding edge technology that's never been done before to help us as an activist brand really move our purpose forward. Adoptable is transformational for us at Pedigree because it puts our purpose at the heart of everything that we do. Now, every dollar we spend on digital out of home will not only help to bring our products to the world, it will help bring adoptable dogs to the world too. Entonces, este caso me encanta porque primero, por un lado, utilizan la inteligencia artificial generativa a través del machine learning de sacarle una foto a un perrito y que la misma componga y pueda simular las diferentes posiciones del perro y que se vea tal cual el perro original. Y segundo, también la intención de georreferenciación de todos estos anuncios y en la actualización en tiempo real, porque una vez que se adoptaba, apagaba el mismo y se prendía otro anuncio para que se adopte otro perrito. Entonces vemos una conjugación de tecnologías que sirvió para un propósito de manera excelente. Por eso justamente ganó un Cannes, que es un premio a nivel global reconocido enormemente y con los resultados que vimos. ¿Cuál es la hoja de ruta que debemos seguir entonces hacia esta transformación? Primero, la fase 1, fundamentos, establecer la infraestructura de datos robusta, la gobernanza clara y alfabetización digital de la organización para saber qué queremos hacer. Paso 2 es la experimentación, lanzar productos, pilotos y áreas específicas y aprender justamente de los éxitos y
de los fracasos, ¿no? Pero esa experimentación, nacer de una hipótesis y testearlo y irnos actualizando es fundamental. Y una vez que ya tengamos buenos éxitos, es el escalamiento, expandirnos e incrementar justamente la expansión. Siempre necesitamos tener la fase 4 es la optimización, una optimización constante, porque no todas las acciones que incluso en la fase 2 puede que nos estén funcionando, una vez que lo escalamos, puede que no siga el mismo patrón, por ende necesitamos optimizarlo. Y al final ir involucrando cada vez más innovación, van a seguir saliendo nuevas cosas, entonces debemos irlas involucrando en nuestro ciclo. El talento es un factor diferenciador enormemente. De hecho, cada vez justo temas de científicos de datos, ingenieros de datos, analistas de negocio y product manager de inteligencia artificial van a ser más requeridos. Tener todo este conocimiento de inteligencia artificial y cómo explotarlo con los datos analíticos es fundamental a seguir, es el presente y el futuro. Eh, Obviamente hay desafíos y cómo podemos superar, por ejemplo, la calidad y disponibilidad de datos. Lo que yo les mencionaba, muchas veces tenemos muchos datos, pero no están estructurados, son datos fragmentados o inconsistentes. Entonces, un camino inicial es irlos agrupando, irlos estandarizando, obviamente con un propósito. Es un desafío, pero es hacia donde debemos enfocarnos. La integración con sistemas legacy, ¿qué es esto? Sistemas antiguos no diseñados para compartir datos. Hay muchos sistemas que fueron construidos ad hoc, cumplen un propósito de manera local, no tienen las integraciones con APIs y para conectarlas. Entonces, sí vamos a tener que migrar esos sistemas o ver la forma de poder extraer esa información, porque ahora casi todo se computa en la nube, aunque hay modelos que también que requieren información en tiempo local. De hecho, y lo vamos a ver más adelante. No somos humanos y siempre los humanos hay una cierta parte de resistencia al cambio. Eso es re común verlo en las organizaciones, una cultura que ya ha aprendido procesos y demás, siempre una parte del mismo va a tener un rechazo al cambio, pero o nos actualizamos o morimos. Entonces, hay que también combatir y tratar de superar esa resistencia. Y el ROI incierto en fases iniciales, en ocasiones esperamos que todas las acciones, las inversiones que hagamos empiecen desde el día uno a darnos resultados y no siempre es así. Como les decía, hay un proceso de experimentación que debemos ir asumiendo. Entonces, ese es otro factor que en ocasiones puede jugarnos en contra. Consideraciones éticas y de privacidad. La transparencia es fundamental, la claridad sobre cómo se recopilan los datos, cumplir, por ejemplo, las leyes de protección. A nivel Ecuador tenemos leyes de protección personales y muchos de estos sistemas ya conjugan o utilizan el GDPR, que es el más robusto a nivel de protecciones de datos que es de la Unión Europea. Minimización de datos, recopilar solo información estrictamente necesaria, no sacar o absorber todos los campos de datos cuando realmente no los voy a utilizar. De hecho, se considera basura electrónica también. Equidad algorítmica, auditorías continuas para detectar y eliminar sesgos discriminatorios en modelos. Eso ocurre muchas veces en inteligencia artificial generativa, obviamente por los modelos con los cuales fue entrenado, tiene un sesgo en los modelos. Consentimiento informado, lo que les mencionaba, que tenemos igual acá la ley de protección de datos, siempre se tiene que saber qué datos se está recopilando y con qué fin. Seguridad robusta, obviamente darle la tranquilidad a los usuarios que la seguridad, que la información que nos están dando tiene una capa de protección y no vulneraciones. Obviamente hay que seguir protocolos estrictos del manejo de la información. Y derecho al olvido, capacidad de usuarios de solicitar eliminación de datos personales. Esto también es fundamental. El futuro, tendencias emergentes, la IA generativa, cada vez, de hecho es lo que más resuena siempre, crear imágenes, crear videos, cada vez se están perfeccionando. Todo eso es inteligencia artificial generativa porque genera algo nuevo.
Computación cuántica también estamos a la espera muchísimo de salir ya de la computación binaria, que es la que utilizamos habitualmente, sino que ya tengamos una robustez. De hecho, una de estos equipos, si funcionara como de manera cotidiana, sería millones de veces más potente que un computador ordenador habitual. Entonces, esperamos que esto también ya, con los avances tecnológicos, ya sea una realidad expandida, porque de hecho ya hay computadores cuánticos, pero son muy costosos y no son accesibles. Lo tiene Google, lo tiene IBM, pero la idea es que se expanda esta tecnología a un costo asequible. Aprendizaje federado, entrenamiento de modelos de datos distribuidos sin centralizar información sensible, es decir, que puedas justamente tener varios componentes. Edge Computation e IA, esto es lo que les hablaba. En ocasiones hay una latencia, justo yo subo el dato, está en la nube y este me tiene que retornar. Entonces, hay, es esta parte de no depender de la nube, sino tener la inteligencia artificial de manera local. Por ejemplo, esto, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, en vehículos autónomos. Imagínense que estés conduciendo un vehículo autónomo, un Tesla, y se va la señal y el auto no sabe qué decidir. Entonces, para eso requiere justamente tener un procesador, un componente local que ayude a que no se corte la información. Inteligencia aumentada, hay ya varios proyectos para que la inteligencia artificial se combine ya a nivel neuronal y pueda ayudarnos o amplificar las capacidades humanas. IA explicable, sistemas que no solo predicen, sino que explica su razonamiento en términos comprensibles. Imagínense justamente todas las acciones que se vengan, pero que te lo explique de una manera en la cual cada persona, a su manera, lo puede interpretar y la inteligencia se puede acoplar para generar esas explicaciones. Construyendo una cultura data-driven, la tecnología es necesaria pero insuficiente. Las organizaciones verdaderamente transformadas por datos de inteligencia artificial tienen una cultura de experimentación, de curiosidad y de toma de decisiones basadas en evidencias fundamentales. Entonces, a nivel cultural, ¿cómo la organización tiene que prepararse? Por ejemplo, un liderazgo visible y comprometido, ejecutivos que usan datos, es decir, ser y parecer. Si nosotros obviamente al equipo le estamos involucrando, necesitamos tener un liderazgo visible y comprometido con eso. Democratización de acceso a datos, que el equipo tenga justamente acceso al mismo, self-service de analytics, herramientas intuitivas, pero que sea democratizado para poder acceder a los mismos. Alfabetización de datos universal, todos hablar el mismo lenguaje es fundamental para obviamente saber qué pedir y cómo manejarlo. Incentivos alineados, sistemas de compensación y reconocimiento para que la organización se vaya involucrando cada vez más en estas aristas. Espacios para experimentación, como les decía, todas estas tecnologías tienen un componente muy robusto en la experimentación y es por eso que se deben dar esos espacios para fomentar la misma. Y comunidades de práctica, nosotros, por ejemplo, organizamos en grupos y creamos un champion, el cual, a ver, al inicio con los directivos generamos un squad, un grupo, y les entrenamos a ellos. Dentro de este squad está un champion por grupo, el cual nos va a servir de embajador para ir socializando, democratizando la información a los diferentes grupos. Entonces, estas comunidades de práctica en la cual se comparte la información ayuda mucho para que podamos permear la información de una manera más amigable y más robusta con todos. Como les decía, todas estas acciones las podemos medir, incremento de ingresos, reducción de costos, eficiencia operativa, reducciones de riesgos o mejora de experimentación en un entorno. Todo esto se puede cuantificar, medir y de hecho ese es el ROI que nosotros queremos sacarle a todas estas tecnologías. ¿Cuál es un plan de acción que nosotros utilizamos? Siempre tenemos estos pasos. Primero, evaluar la madurez. Qué es lo que tiene mi equipo y qué es lo que tiene mi competencia y mi entorno. Evaluar la madurez actual, definir una visión estratégica, claramente qué es lo que yo quiero estar de aquí a un año, de aquí a 3 años, de aquí a 5 años, tener un norte claro, em, indicar casos de uso prioritarios,
justamente cuando queremos involucrar estas tecnologías como el tema de datos y la inteligencia artificial, debemos crear proyectos. Y no necesariamente todos los proyectos tienen que activarse al mismo tiempo. Entonces, ver cuáles son los más emergentes, los casos prioritarios y ir trabajando sobre estos. Una vez que se acaba y ya se potencia el mismo, avanzamos con el siguiente. Es decir, no tratar, ahí viene el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, debemos tener ese norte de qué es lo que buscamos y obviamente con eso enfocar. Y basado en eso, construir el equipo funcional. Obviamente, sabiendo qué queremos perseguir, en cuánto tiempo, obviamente se construye el equipo para involucrarse en esta parte. Es fundamental que esto venga solventado de una estructura, una infraestructura que permita cumplir estos objetivos. Es decir, yo quiero involucrar toda la inteligencia artificial en todo el proceso y no puede ser que no tenga justamente los servidores o los equipos necesarios. Hay que lanzar pilotos y probar. Como veíamos antes, esto es mucho prueba y error. Y una vez que funcione, escalar y optimizar. El costo de la iniciación también es importante tenerlo. La erosión de la competitividad. O sea, si nosotros no nos arriesgamos, por ejemplo, los competidores que adoptan la IA ganan eficiencia, agilidad e insights. Entonces, si nosotros no nos subimos a la ola, el mundo no se va a detener, el mundo va a seguir y puede ser que nuestra competencia esté absorbiendo esa información y lo saque antes que nosotros. También pérdida de talento si no nos subimos a la ola. ¿Por qué? Porque un talento de calidad siempre busca estar en organizaciones innovadoras. Entonces es muy probable que el mismo trate de buscar otros espacios o la competencia también los llame. Disrupción por nuevos entrantes. Cada vez empiezan a aparecer empresas, startups nativas con un ADN digital de inteligencia artificial propia. Entonces es un golpe para las infraestructuras antiguas o que no quieren innovar. Entonces ahí viene otro golpe fuerte. Y las expectativas de clientes insatisfechas. Los consumidores están acostumbrados o están buscando experiencias personalizadas. De hecho, ya lo están haciendo las grandes empresas, pero como veíamos, las pequeñas lo pueden hacer. Simplemente es irse subiendo a la ola e irse involucrando en lo mismo. El próximo paso comienza hoy. La ventana de oportunidad se cierra. Los early adopters ya captaron el valor y construyen ventajas que se autorrefuerzan. La inteligencia artificial ya se dio hace algunos años y ya hay muchas personas que las estamos implementando. Pequeños pasos generan un gran momento, como les decía, no necesitamos transformar todo, pero hay que ir dando pasos firmes para ir buscando un objetivo, un norte. Y el futuro pertenece a los audaces, las organizaciones que abrazan el cambio, experimentan con estas tecnologías emergentes, cultivan aprendizajes continuos. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, levanten la manito si tienen alguna pregunta. Tenemos unos minutos para poder resolverlas. Así que si alguien tiene alguna pregunta, para poderle dar paso. Vane, desde YouTube nos están preguntando, hay una pregunta aquí que han escrito en nuestro canal de YouTube. Preguntan, para una empresa pequeña, ¿por dónde sugieres que se podría aplicar inteligencia artificial? Sea una empresa pequeña o grande, el parámetro para nosotros es buscar qué es lo que quiere esta empresa hacer. Y de esta manera se puede implementar soluciones. Ejemplo, si esta empresa pequeña es un comercio que vende productos, una solución quizá sea que la fuerza de ventas está saturada. Entonces podríamos crear un agente de inteligencia artificial que apoya la fuerza de ventas en las soluciones o bajando, quitando la necesidad de contratar más personal, pero permitiendo eficientizar la venta. Otra solución podría ser quizá el tema de atención con el cliente o temas como el community manager.
por ejemplo, el Community Manager nos hemos dado cuenta que responde a la ley del Pareto. El 80% de las consultas habituales en el Community Manager son información, precios, ubicación y demás temas habituales, que eso la inteligencia artificial lo puede absorber. Y ese 20% que realmente es una queja, una necesidad, lo, la inteligencia artificial deriva esos problemas a un agente humano, y el agente humano empieza a dedicarse a pensar en buscar soluciones para eso, que antes por la saturación del tiempo no lo podía hacer de una manera óptima, hoy lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, esa es una gran optimización que las empresas pequeñas lo podrían realizar. Tenemos aquí una en el chat. ¿Qué habilidades blandas y técnicas crees que deben tener los líderes del squad del grupo multidisciplinario? Curiosidad, creatividad, liderazgo son fundamentales a nivel soft skill. Y las habilidades duras, obviamente, dependiendo del rol y el área en la que quieren involucrarse, ya dependerá, pero sobre todo es una postura de abierto al cambio, abierto a las optimizaciones y también abierto a la creatividad y la curiosidad para probar y experimentar estas soluciones. Ujú. Ok, acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, estimado Cristian, ¿qué recomiendas para las personas que recién empiezan a caminar en el mundo de la IA y el mundo de los datos? ¿Cuál es la clave? Y agradece y dice que es una excelente ponencia. Gracias. ¿Por dónde iniciaría? A ver, como les decía, todas las herramientas o en su gran mayoría son herramientas premium. Empezaría justamente con modelos lenguajes a experimentarlos. Si quiero tener algo de información, capacitación de primera mano, hay cierta información de onboarding inicial que te da Gemini, por ejemplo, Google. Hay unos cursos gratuitos que te sirven de onboarding básico para ir viendo qué se podría hacer, o sea, para abrir la mente. Quizá yo tomaría estos. Google pueden poner curso Google IA y son gratuitos y te sirve como una manera introductoria a este mundo, la verdad. Yo partiría por ahí y de ahí la experimentación. Siempre tratar de conversar, pedir la información a ChatGPT, si la versión gratuita o, por ejemplo, si quieres tener como la versión paga sin pagar, puedes descargarte el navegador Bing, que es de Microsoft y ahí está integrada. O Gemini también, irle probando. Entonces, por ahí oscilaría. Y si, claro, ya quieres algo más específico, eh, eh, testear, por ejemplo, Eleven Labs es una inteligencia artificial para audio. Con Google puedes tener VO3 o con ChatGPT si pagas tienes acceso a Sora. Entonces también ya puedes ir experimentando esto. Pero ese sería el camino que tomaría. Ok, una más tenemos por acá. ¿Cómo la carrera de auditoría, cómo se relaciona con esta revolución de IA y el análisis de datos? ¿Cuáles son las habilidades necesarias para incursionar en este nuevo mundo? Bueno, en la carrera de auditoría, ahí obviamente está más enfocado hacia el penso, pero es fundamental, obviamente, que todas estas herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a efectivizar y acortar los tiempos en esta carrera justamente. ¿Y cuáles son las habilidades necesarias? Básicamente es una aptitud abierta al cambio, porque es la experimentación y la curiosidad lo que permite mucho de estos procesos, obviamente acompañado de los hard skills dependiendo de cada una de los rubros, pero sobre todo tener una postura abierta al cambio es fundamental. Ok, tenemos una última pregunta respecto Y una a... más, por favor. ¿Una más? Ok, ya. Luego de esta, entonces le doy paso a Rocío, ¿ya? Ok, Dice, gracias. la analítica de negocios nos permite conocer qué productos necesita el mercado y aún no se producen. Interesante ponencia, gracias. Em, la- sí, o sea, la analítica de negocios, tú puedes generar justamente modelos predictivos, no solo de productos. A ver,
La inteligencia de negocios empieza a reconocer patrones dentro del grupo establecido. Entonces, no necesariamente es productos que no se producen, sino productos que empiezan a generar tendencia. De hecho, ese es el éxito, por ejemplo, de Temu y todos estos tiendas o retails, porque ellos empiezan a lanzar ciertos anuncios y ven cómo la comunidad empieza a relacionar. Y si obviamente esto se mantiene en un patrón, se empieza a invertir. No necesariamente es que no se producen actualmente, sino es más testear qué productos empieza a generarse y cómo esto empieza a relacionar o absorber la comunidad, y basado en esos patrones de aceptación, obviamente ver si el producto va a tener un gran desempeño o no. Eso es lo que hace Temu, lanza un producto, ve cómo la comunidad empieza a interactuar. Si el sentiment es positivo y la interacción atractiva, apuestan por ese producto, y ahí se viene todo el tema logístico de manejo. Por ejemplo, lo que hacía Amazon, que les mencioné, ellos basados en la comunidad y cómo ésta empieza a interactuar con un contenido, sabe si ésta tiene una tendencia a que después empiecen a comprar ese producto. Y si una comunidad en otro lado tiene el mismo patrón, por eso se adelantan a estas aristas. Entonces, esa es la forma como ellos efectivizan y se activan en estas de manera predictiva. Rocío, por favor, y con eso Hola. cerramos el grupo de preguntas. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Tengo una pregunta que me da vueltas la cabeza. En una compañía de logística y transporte, el rubro fuerte que tenemos es el control del combustible. ¿Tú Ujú. crees que exista una herramienta, una manera, aunque yo tengo un GPS donde puedo ver kilometraje, donde puedo ver, bueno, estadística, tengo históricos, ¿no? Pero existe una manera a través de la inteligencia artificial, se me ocurre como un poco de educación hacia el personal en su manejo, en el ahorro del combustible. No sé, le doy vueltas hacia la cabeza y en la inteligencia artificial no sé cómo, cómo aterrizarla. Claro, a ver, se me ocurren varias cosas. Justo el tema educativo para el equipo, crear un agente y obviamente transmitir la información sería útil, pero sobre todo lo que tú me mencionas, el histórico del GPS, podríamos sacar patrones de consumo y las rutas, y en tiempo real se podría conectar una inteligencia artificial con API, por ejemplo, con Google Maps, y ver las rutas donde hay más congestión y tratar de generar patrones de rutas donde se optimice el consumo de gasolina. Podría ser otra solución. Eh, Computar las variables de peso del vehículo versus el diseño. Ver también un tema de ahorros es, en promedio, un vehículo, digamos, cuando está nuevo, cuánto está consumiendo, y cuando ya pasan los años, cuánto es la variación. Pero esos patrones justamente de está ya fallando algo, se necesita reemplazarlo, se podría utilizar la inteligencia artificial para ese hecho. O sea, hay varios partes donde esa pregunta podría ser respondida para efectivizar el tema económico. Simplemente es conectar todas estas variables y obviamente ver en escala cuál es el que deberíamos priorizar. Oh, ok. Muchas gracias por el dato. De nada. Ok, bueno, Cristian se compromete que las preguntas que ustedes que quedan pendientes me escriben un correo, ahí les acabo de compartir en el chat, y él nos va a ayudar luego con las respuestas, ¿cierto, Cristian? Comprometido. Sí, por supuesto. Sí, claro. Perfecto. Me envían lo envío. Sí, justamente respecto a lo que mencionaba una de las preguntas sobre el tema de la analítica de negocios, me gustaría también presentarles a Raquel Plúa, quien es la coordinadora precisamente de la maestría, para que también nos pueda contar un poco sobre cómo se trabaja en este aspecto. Entonces, Raquel. Sí, muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Cristian, también por la ponencia. La verdad que estos espacios de SPA Inspira, justamente la misión es presentar a ponentes nacionales e internacionales que nos den esa mirada, esa conexión empresarial en lo que cree firmemente SPA.
Y bueno, hablándoles un poquito de esta conexión y de cómo podemos solucionar todos estos problemas, la mejor manera es, como bien lo decía Cristian, preparándonos genuinamente, porque los datos están allí. Justamente ayer nosotros tuvimos un evento aquí en SPY, decíamos con algunos ponentes acá, Cristian está en Quito, ¿verdad? Teníamos unos ponentes en Guayaquil y llegábamos a la conclusión, datos hay muchos, herramientas hay muchos. Pero las personas que tengan, decía Cristian, yo empecé con curiosidad, las personas que tengan esa curiosidad de aprender, de prepararse, pues son las que van a liderar el mundo de los negocios. Y desde SPAE, pues creemos firmemente y formamos integralmente a este tipo de personas. Nuestro máster en Business Analytics es el que justamente impulsa estos espacios, tanto de SPAE Inspira como espacios presenciales, con la maestría en analítica de negocios, que lo que busca es transformar toda la información en insights accionables y de decisión empresarial. No se necesitan conocimientos de programación previos, pero sí tener cierta familiarización y cierta curiosidad para poder comprender los datos y, ¿por qué no en el transcurso de la carrera, pues ir aprendiendo de las herramientas? La maestría en Business Analytics es el futuro de los negocios hoy día en los datos y la nuestra pues topa 4 pilares fundamentales. Esos pilares son la inteligencia de negocios, la analítica de datos, la administración del negocio basada en datos y la gobernanza de datos. Entonces, en esos 4 pilares formamos a nuestros perfiles maestrando en analítica de negocios. Si alguno de ustedes pues está interesado en formar parte de la comunidad SPAE, la Escuela de Negocios del SPOL, pues están totalmente invitados y sean bienvenidos. Y bueno, cuando tenemos estos ponentes tan impresionantes como Cristian, siempre tenemos sorpresas y ahí Vane nos va a contar de la sorpresa que tenemos para los asistentes de este webinar. Estás en mute, Vane. Ahí estaba en mute y ya se me fue pues la expectativa. Bueno, sí, como decía Raquel, nosotros somos una escuela de negocios, la primera escuela de negocios acreditada por el ACCSB, lo que nos ubica en el 5% de escuelas del mundo que tienen esta acreditación. Hace un par de semanas nos dieron la noticia de que estamos reacreditados por 6 años más, lo que nos consolida pues como una escuela de negocios de excelencia académica a nivel no solo nacional, sino también internacional. Y esto permite, por supuesto, garantizar la excelencia en la educación que brindamos. También nosotros estamos ubicados, nuestro MBA ejecutivo es el único que participa en un ranking prestigioso como el QS. Tenemos más de 50 profesores con experiencia académica y profesional y además incluso tenemos certificaciones ISO. ¿Por qué estudiar en SPAE? Pues porque somos pioneros, tenemos más de 36 años formando líderes exitosos, fuimos la primera escuela de negocios en crearse en el país y pues nos mantenemos en ese sitial respecto a la calidad, no solo nacional, como les decía, sino también mundial, lo que nos permite un reconocimiento dentro de diferentes partes del mundo respecto a los títulos que nosotros otorgamos. Ofrecemos redes internacionales, otras experiencias de intercambios, pasantías, semanas internacionales, etc. Y como decía Raquel, pues nuestro Business Analytics hoy ofrece una beca del 40% para ustedes por ser estos líderes digitales que tiene el país que tanto los necesita. Así que si están interesados, pues está en ese momento vigente esta beca. Raquel, ¿hasta cuándo está vigente? ¿Hasta hoy? No, Sí, lamentablemente ya tiene muy poco de tiempo de vigencia, pero bueno, también queríamos darles la oportunidad digamos, a todos los asistentes a este webinar tan importante con nuestro ponente especial el día de hoy. Y bueno, sin más, creo que
nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias, Cristian, por compartir con la comunidad politécnica, con la comunidad de la SPAE. Esperamos poderte tener en alguna otra ocasión. Estamos pensando en un evento en Quito, seguramente te contactaremos. Muchísimas gracias. Tu experiencia y tu visión ha enriquecido muchísimo este espacio. Hemos tenido demasiada interacción en este webinar y bueno, felicitaciones una vez más por esa ponencia. No, muchísimas gracias y abierto para cuando me necesiten, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, Y Cristian. antes de cerrar, pues como ustedes registraron sus correos al inicio, nosotros les vamos a compartir, por supuesto, la diapositiva y la grabación por si se perdieron de algo o quieren revivir todo este webinar y la experiencia pues, que hemos tenido gracias a Cristian y su excelente exposición. Gracias a todos. Gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Y atención porque las carreteras del país siguen bloqueadas por la presencia de manifestantes que sostienen paz. En el sector